Incline su rostro, hermano, y ore juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, en esta mañana te damos las gracias, Señor, en este momento, Padre, por permitirnos nuevamente, Señor, Padre mío, poder escuchar tu palabra, Señor. En otros lugares, mi Dios, están sufriendo, Señor, porque no pueden, Dios mío, escuchar ni hablar tu palabra, Señor. El día de hoy nosotros tenemos este privilegio, Dios, de tener esa libertad, Dios mío, Padre, de poder gritar, de poder cantar, Señor, de poder hablar contigo, Dios mío, sin ninguna, Padre, esclavitud, Señor. Oramos, mi Dios, oramos por esa gente, Señor, en aquellos países, Padre, donde el evangelio, Dios mío, Padre, se ha vuelto, mi Dios, en contra, Dios Padre, de nuestros hermanos, Señor. Aquellos opositores, mi Dios, se han vuelto en contra del evangelio, Padre, y oramos por esas personas, Señor, que tienen el valor, mi Dios, aquellos hermanos valientes, Señor, que se han levantado, Padre, su voz, Señor, para proclamar el reino de los cielos. Los bendecimos en el nombre de Cristo y los guardamos, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y establecemos el reino sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Y a nosotros, Señor, aquí te daremos, Señor, la honra y la gloria que tú mereces, Señor, y valoraremos, mi Dios, que tenemos esa libertad, Dios mío, para poderte, Dios Padre, escuchar y hablar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Cristo, Espíritu Santo, gracias. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Y esto es verdad, hermano. En otros países, en la actualidad, han sido asesinados, ¿verdad?, nuestros hermanos por proclamar el reino de los cielos. Amén. Por predicar el evangelio. Dice, estaba escuchando en las noticias que los apedrean, hermano, los queman, ¿verdad? Les quitan, está prohibido hablar de la palabra de Dios en aquellos países. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de que podemos gozarnos, ¿verdad? Y podemos venir a la presencia de Dios sin miedo. Amén. Entonces aprovechemos y valoremos, hermano, la oportunidad que Dios nos da. Amén. El día de hoy, hermano, quiero hablarles acerca de un tema, hermano, que es radical para el cristiano. Amén, la obediencia, ¿sí? La obediencia, hermano, se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Es decir, vamos a ver lo siguiente. Obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios. Amén. Sumiso significa que debemos de ceder ante la voluntad de Dios. Amén. Estoy hablando de la obediencia en Cristo. Mandatos, habla de las escrituras o los estatutos que Dios habla claramente en su palabra. Y la autoridad, ¿quién es la autoridad? Pues Dios mismo. Amén. Entonces, la obediencia, hermano, de un cristiano debe de ser el cumplimiento obediente o sumiso. Debemos de ser sumisos a la palabra de Dios. Amén. Para el cristiano, hermano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Y es nuestro deber hacerlo. Y sabe, hermano, cabe recalcar que cuando Dios nos pide obediencia es nuestro deber. Amén. Pero también dice que no únicamente es un deber del cristiano, sino que debemos de obedecer porque amamos a Dios. Amén. Muchas de las veces cuando una persona viene a Cristo, no viene a Cristo porque dice, ay no, es que tengo que cumplir con muchos mandamientos. No, es que ustedes no salen a fiestas. No, es que ustedes no toman y en aquel lugar sí dejan. Amén. No, es que tengo que venir a la oración, si tengo que entrar al coro, a los músicos. No, es que, los mandamientos de Dios son una carga. Amén. Lo hacen ver como una carga, lo hacen ver como un deber, como una carga, y no. Amén. Para nosotros los cristianos debe de ser un deleite, hermano, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Amén. En el libro de Juan, hermano, capítulo 14, capítulo 23, en la traducción lenguaje actual dice: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Amén. Dice, Jesús les contestó, este es Cristo hablando.
Si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Amén. Es por eso, hermano, que debemos de cuidarnos de no poner nosotros una máscara en nuestro corazón. Amén. A veces, o muchas de las veces, nosotros queremos obedecer o pecamos, pero lo ponemos un velo o lo tapamos con una obediencia. Es decir, ¿se acuerdan de los fariseos? Amén. Ellos obedecían todas las leyes de Dios, pero olvidaban lo más importante, amén, que era el amor. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, hermano, de que no pequemos y no querramos, supongamos, yo pequé ayer y hoy vengo a santificarme el día domingo. Eso no, amén. Eso no es obedecer a Dios, amén. Entonces dice, tengan cuidado, si tengamos cuidado de poner una máscara en un corazón que tiene pecado, amén. Dice, los fariseos de la época de Jesús, hermano, perseguían con esmero, ¿verdad? Eran tan fanáticos, ¿verdad? Tan religiosos, que ellos se esmeraban en cumplir las leyes de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Creyendo, hermano, que ellos merecían el cielo por esas obras que hacían. Ahí tenemos el caso de Saulo, amén. Tenemos el caso de muchos fariseos que leemos en la palabra de Dios, que ellos hacían lo imposible, hermano, eran obedientes, amén. Ellos sí se ganaban el premio de la obediencia en cuanto a las leyes, amén. Pero olvidaban, hermano, lo más importante, la misericordia, amén. Dice en el libro de Isaías, capítulo 64. Y muchas de las veces, hermano, cristianos de la actualidad creen que ellos obedecen todas las leyes de Dios, amén, pero se olvidan de mostrar amor al prójimo, ¿sí? Y dice en Isaías, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, dice, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Amén. Entonces, para los fariseos, hermano, decían ellos, tú tienes que cumplir la ley de Dios para poderte ganar el cielo. Pero decía Isaías, tus actos de justicia, dice, no son más que trapos sucios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la obediencia, hermano, de estos hombres era externa. Amén. En los fariseos. Pero Jesús desenmascaró la actitud de su corazón. Usted podía ver a un fariseo y en aquella época los respetaban, ¿verdad que sí? Decían, eran maestros de la ley religiosa. No, es que es un fariseo, es un maestro. Y los respetaban, tenían el respeto. Pero porque ustedes nada más miraban el exterior. Amén. Ustedes decían, ay no, si se porta muy bien, obedece todas las leyes de Dios. Dice, porque nosotros no podíamos ver su vida, su corazón, pero dice, apareció Cristo y desenmascaró su corazón. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente así, hermano? Conocemos gente que según ellos son muy santos, amén, y le echan la pedrada al otro y dice, tú no eres santo, tú eres pecador. Amén. Que se creen que por ir a la iglesia, que se creen que por servir en la iglesia van a tener el cielo. No, ese es un requisito. Venir a la iglesia es un requisito, es un mandato que debemos de hacer. Pero dice Dios, hey, no te olvides del amor al prójimo, no te olvides de la misericordia. Y estos fariseos y muchos cristianos de la actualidad que yo conozco se están olvidando del amor del prójimo. ¿De qué te sirve obedecer al pastor? ¿O de qué te sirve obedecer? ¿Te sirve mucho obedecer la ley de Dios? Claro que sí. Pero dice Isaías, si no hay actos de justicia, dice, tus obras son como trapos sucios. Amén. Entonces, sus vidas, hermano, las vidas de aquellos fariseos y de los fariseos de la actualidad se caracterizaba por su hipocresía. Amén. Al obedecer la letra de la ley al pie y al pa. Amén.
pero al mismo tiempo, hermano, violaban el espíritu de la misma ley de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, las leyes, hermano, nosotros tenemos que obedecerlas, sí, pero también el espíritu o la esencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es la esencia de la palabra de Dios, de la ley? Dice el amor. Amén. Dice el primer mandamiento más importante, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo mandamiento igual al primero? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, esta es la ley de los profetas. O sea, esto es lo importante de obedecer la palabra de Dios. Pero estos fariseos, hermano, se olvidaron. Amén. Y solamente se enfocaron solamente en obedecer la ley. Dice en el libro de Mateo, capítulo 23, en el versículo 27, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué aflicción? Dice, les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Amén. Entonces nosotros podemos ver a una persona, no, sí, como antes los fariseos, un respeto para el maestro, un respeto para el anciano, pero nosotros no conocemos cómo su corazón. Amén. Y muchas de las personas que conozco, personas, hermano, están así, muy blancas, muy santas, ¿verdad? Con la falda hasta acá, ¿verdad? La vestidura no tiene nada que ver, hermano. Amén. Se visten de largo, pero dicen, ¿cómo está tu corazón? Dice, lleno de huesos, lleno están podridos, dice, hermosas por fuera, pero llena de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Amén. Entonces tengamos cuidado, hermano, que nuestra vida sí sea obediente. Dice Cristo, decía, obedezcan el ejemplo de los fariseos, sean como ellos, que sí obedecen la ley. Amén. Dice, háganlo, porque ellos, eso sí, debemos de obedecer la ley. Dice, pero tengan cuidado, dice, de hacer, de también amar al prójimo, porque era lo que les faltaba a los fariseos. Si los fariseos hubieran amado al prójimo, se hubieran ido al cielo. Amén. Nada más les faltaba eso, hermano. Decimos, es que es bien difícil el camino de Cristo, ¿verdad que sí? Cuando nos volvemos a Cristo, es bien difícil. Pero nosotros que ya estamos aquí, ya hemos pasado buenos años en el evangelio, y ya eso de obedecer a Dios, pues ya debemos de traerlo ya. Amén. Ahora lo que nos falta es tener el cuidado de amar al prójimo para poder tener el cielo. Amén. Los fariseos, hermano, eran obedientes en algunos aspectos solamente, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley. Dice en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, traducción lenguaje actual, dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos? Dice, hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ellos obedecían todo, hermano, todo. Amén. Pero les faltó estas 3 cosas: ser justos, tratar con amor y obedecer a Dios en todo. Amén. Dice en la palabra de Dios que los fariseos, que Cristo les dijo a los fariseos, si en día sábado, que era el día de descanso, ellos decían, si tu animal, dice, cae en un pozo, ¿no vas a ir tú a rescatarlo? Y decían los fariseos, no, porque es día sábado. Entonces, en una de las partes de la Biblia dice que juzgaron a Cristo porque sanó a alguien, ¿verdad? En el día de descanso. Y empezaron los criticones. ¿Cómo es posible si hoy no obedeció la palabra de Dios?
no obedeció el mandamiento del descanso. Y decía Cristo, ¿qué es más importante? ¿Que dejes morir a tu hermano o que obedezcas el mandamiento de Dios? Amén. Y así muchos, hermano, muchas de las personas critican y dicen, ¿cómo es posible? Tú que vas a la iglesia, tú que eres cristiano, y estás haciendo esto. Amén. Fariseos, dice Cristo, hipócritas. Amén. Dice la palabra de Dios, primero ve, dice, la viga que tienes en tu ojo, y después miras a tu prójimo la viga que tiene él. Amén. Entonces, hermano, Jesús declaró que el mayor mandamiento de todos es el que le acabo de decir hace un ratito, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36. En la Nueva Traducción Viviente dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Dice, Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es decir, todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijo Abraham, todos los mandamientos, todo lo que los decretos, las ordenanzas que están en el libro de la ley, se resumen solamente en dos mandamientos. ¿Cuáles? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si usted, hermano, no adultera, usted no roba, usted honra a su padre y a su madre, usted viene a la iglesia, usted da sus diezmos, usted ofrenda, usted ayuda al evangelio, usted sale a predicar el evangelio, viene de rodillas, etcétera, etcétera, pero le cae mal su hermano, dice Isaías, son como trapos sucios tus acciones. Amén. Que vine a dormir hincado, que le ayudé al evangelio y di sabe cuántos millones de pesos, lo que usted quiera, pero me cae mal, no sé, póngale nombre. Imagínese usted, alguien que le caiga gordo, tráigalo a su mente. Amén. Dice Dios, son como trapos sucios tus acciones, porque la ley y las exigencias se resumen solamente en dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si amamos a Dios, hermano, le vamos a obedecer. Quizá no seremos perfectos, hermano, porque no lo somos. Amén. Pero en nuestro camino necesitamos irnos perfeccionando. Amén. ¿Para qué? Pues para llegar con Dios. Amén. Sin santidad, nadie vamos a ver a Dios. Amén. Entonces, dice, no somos perfectos, claro que no, pero vamos a ir en el proceso sometiéndonos a Dios y cambiando, quitando todo cuanto nos estorba. Para el día que Cristo llegue, podamos decir, ¿verdad? Tenemos nuestras vestiduras blancas. Amén. En el libro de Hechos, hermano, encontramos a un hombre, a un personaje, que aunque no es muy conocido, ¿verdad? Como Pedro, Juan, o como Abraham, como Isaac, como David, no sé. Este hombre, hermano, desempeñó un papel crucial para la expansión del evangelio. Y yo en semanas pasadas estaba leyendo y yo dije, sí, es cierto. De este hombre nadie habla, pero hoy que lo vamos a analizar o que lo vamos a estudiar a este hombre, debemos de ser como este hombre. Y estoy hablando de Ananías. ¿Sí sabe quién es Ananías? Amén. Este hombre, hermano, no solo mostró obediencia total a Dios, sino también demostró amar a su prójimo. Todo lo que el día de hoy, ahorita les estaba diciendo, este hombre lo tiene, Ananías. Amén. Hay 4 cosas, hermano, acerca del corazón de Ananías y quiero compartírselas. Número 1, la comunión que tenía Ananías con Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10. Dice,
permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Está hablando de Saulo, hermano. En los versículos anteriores dice la palabra de Dios que fue la conversión de Saulo, ¿sí? Él venía, Saulo era como un fariseo, amén. Él mismo se expresa de él mismo en su libro y dice, dice, obedecía al pie de la letra, dice, la ley de Moisés. Dice, y yo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Y en estos, un día de eso se le ocurrió a Pablo, ¿verdad? Ir con un maestro, con un dirigente, ¿verdad? De la iglesia, a pedirle cartas, ¿sí? ¿Para qué, hermano? Para echar a la cárcel a todos los cristianos, amén. O para matarlos, o para a ver qué se le ocurría a él, amén. Y dice Pablo que él iba de camino al pueblo de Damasco, a la región de Damasco. Dice, y ahí se encontró con Cristo. Usted se sabe la historia, amén. Y ahí Cristo le habló, lo dejó ciego, se fue a Damasco, ¿verdad? Y ahí es donde entra Ananías, amén. Entonces, con este parafraseo, hermano, ya sabemos que los primeros versículos habla de Pablo. Dice, permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Amén. Dios, hermano, si usted se fija y lee detenidamente, Dios le habla primeramente a Saulo, ¿verdad? Y le dice, en la visión, dice, va a venir un hombre llamado Ananías, dice, y te va a poner la mano, dice, y te va a sanar, ¿verdad? Si usted se fija, primero le habla a Ananías y después primero le habla a Saulo y después le habla a Ananías, amén. Dios, hermano, conocía perfectamente el corazón de Ananías, amén, y su relación íntima, su comunión con él. A lo que voy, Dios ya sabía que si él le decía a Ananías, brinca en un pie, Ananías lo iba a hacer, amén. Que si le decía, ve, mójate y ve, salta ahí en un pozo, Ananías lo iba a hacer, amén. Dios conocía el corazón de Ananías. Entonces Dios le dijo, ve, dice, y vas a encontrar a un hombre llamado Saulo que está ciego, le vas a poner las manos. Dios no esperó a que Ananías le dijera, pero ¿por qué, Señor? Y sí lo hizo, amén, sí lo hizo Ananías, amén. Pero Dios ya sabía que él iba a aceptar, porque Ananías tenía un corazón, una comunión con Dios, amén. Y así nosotros, hermano, yo hablando con mamá, yo le decía hace como 2 semanas, yo le dije, mamá, yo leí de este hombre Ananías. Le dije, a ver, mamá, si usted le dijeran, piénsele en alguien que le cae gordo. Y mamá nada más se rió. Y le dije, si Dios le dijera, ándale, ve a orar por él. Y dije, ¿usted iría? Ahora yo les pregunto a ustedes, pónganse a pensar, traigan nada más una sola persona, no quiero muchas que piensen, que le han hecho daño a usted, nada más una. ¿Ya lo trajo a la mente esa persona? ¿Sí? Que Dios le diga ahorita, vas a ir a orar por él. ¿Usted qué diría? ¿Verdad que sí? Decía mamá, no sé. Es obediencia, estamos hablando de la obediencia de Dios, amén. Y este hombre, hermano, Ananías, tenemos que aprender mucho de él, porque Pablo era una joyita, hermano, ¿verdad? Mató a Esteban, ¿sí? Cuando Esteban andaba predicando, dejó que lo mataran apedreado. No sé cuántos encarceló, a él no le importaban si eran niños, niñas, si eran mujeres. Pablo iba con todos, contra todos, amén.
Entonces que Dios te diga, que Dios le diga a Ananías, ándale Ananías, ve a orar por Saulo. ¿Cómo, Señor? Ándale, hermana Martita, vaya a orar por fulanita. Lupita, dice Dios, ve a orar por fulanita. De Horacio, vaya a orar por fulanito. Xochitl, ve a orar. ¿Qué diríamos nosotros, hermano? Amén. Si queremos, hermanos, ser hombres y mujeres dignas de los planes que Dios tiene para con nosotros, aprendamos a pasar tiempo con Él. ¿Cómo Ananías consiguió tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios? En oración y lectura de Biblia. Es la manera, hermano, en que nosotros podemos quitar que esa persona ya la veamos y ya no nos da igual verla. Amén. Que ya antes la veíamos y se nos rechinaba aquí las tripas. ¿Cuánto nos ha pasado eso? A mí una vez, hermano, me tocó así vivir eso. Amén. Que solamente ves a la persona y dices, ¿verdad? Hasta te dan calambres, empiezas así. ¿Verdad que sí? Y que Dios diga, ve y ora por él. La única manera, hermano, de que tú puedas ver a esa persona con amor, y no que con indiferencia, sino con amor, es orando y leyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ahí es la comunión con Dios. Amén. Ahí es donde Dios te va a limpiar, nos va a limpiar el corazón. Amén. La comunión con Cristo. Amén. Dios busca, hermano, primeramente nuestra comunión con Él y después nuestro servicio. De nada sirve que seas muy buen músico, de nada sirve que seamos muy buenas danzoras, que seamos muy buenos diezmadores. Amén. Si no tienes comunión con Dios, a Dios no le interesa tu servicio. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios le interesa que tengas comunión con Él. Amén. Vamos al libro de Hechos. Vamos a seguir viendo. Número 2. ¿Qué más podemos aprender de Ananías? Obediencia y valentía. Capítulo 9, versículo 13 al 16 dice: pero Señor, exclamó Ananías. Acuérdese que en el versículo anterior Dios ya le había hablado y le había dicho: Ananías, vas a ir a orar por este hombre, ¿sí? Dice: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Amén. Ananías, hermano, se sincera con Dios, ¿verdad? Y le dice lo que Pablo había hecho. Y así nosotros, ¿verdad que sí? A veces Dios te dice: vas a hacer tal cosa. Señor, pero es que está muy lejos. Pero vas a hacer esto. Señor, es que tengo mucho sueño. Vas a hacer esto. Señor, es que mis hijos. Señor, Señor, Señor. ¿Verdad que sí? Y Ananías, hermano, tenía miedo, y era muy natural tener miedo. Porque si él iba, él conocía, Ananías no sabía que ya Pablo había sido transformado. Él sabía que era un hombre malo, asesino, ¿verdad que sí? Y que si eras cristiano, como aquellas personas que están sufriendo en aquellos países, que ahora por ser cristiano te matan, así era en esta época. Amén. Y Ananías, hermano, tenía un miedo natural. Y la verdad, hermano, nosotros también nos sinceramos con Dios, pero a veces también nuestras, ¿cómo se dice? Cuando estamos, que no queremos ir, nuestros pretextos no son válidos, ¿verdad? A veces Dios te dice: levántate a orar. Señor, tengo mucho sueño. Ese no es un pretexto, ¿verdad? Válido. Quizá en el lugar de Ananías, bueno, para Dios no hay pretextos, ¿verdad? Pero para Ananías usted dice: bueno, pues es que sí daría miedo ir. Pero nosotros, hermano, cuando Dios te dice: vas a hacer esto,
No hay pretexto. Y la respuesta, hermano, de Dios siempre va a ser sí, sí quiero que te acerques. Señor, es que me cae mal, sí quiero que lo ayudes. Señor, es que no sabes cuánto chismeó de mí, sí, quiero que te acerques y lo ames. Señor, es que mira, Él me hizo sufrir mucho, sí, quiero que te acerques a pesar de tus temores, a pesar de tus enemistades, a pesar de que Él te rechazó o ella te rechazó, dice Dios sí. La respuesta de Dios siempre va a ser sí, sí quiero que te acerques. Amén. Sí quiero que lo ames, sí quiero que lo ayudes, sí quiero que lo perdones. Amén. La respuesta de Dios, aunque nosotros digamos, Señor, es que mira, ¿te acuerdas que me hizo esto? Yo creo que tú no sabes, no lo viste, pero me hizo esto. Dice el Señor, mi respuesta es, sí quiero que lo ayudes, sí quiero que lo ames. Amén. Y verdad, es difícil. Yo haciendo esto, hermano, yo decía, yo me acordaba de mis, ¿verdad? De mis cosillas, de mis personas. Y yo decía, es cierto. Pero para llegar a ser Ananías, hermano, ¿cuánto camino necesitamos recorrer, hermano? Para llegar a ser como Cristo. Pero estamos en el proceso. Nada más que no nos tardemos, hermano. Dice en Lucas capítulo 6, en la traducción lenguaje actual dice, capítulo 6, versículo 32, dice: si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Versículo 35. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Amén. ¿De qué sirve, hermano, que yo sea buena gente con Lupita si me cae bien? No hay nada extraordinario. Dios no me va a premiar por eso. Si yo les hago el bien a ustedes, que me caen bien, que son mis hermanos, ¿hay algo extraordinario en lo que estoy haciendo? Dice que hasta los pecadores hacen eso. Los que no conocen a Cristo también hacen el bien a su familia. Pero donde hay un premio y donde hay una diferencia es con el que te cae mal. Amén. ¿Verdad que sí? Ahí sí hay, dice Dios, ándale, ya no eres un pecador, no te pareces a un pecador, ya no te pareces a un fariseo, ahora te pareces a mí. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo amó a sus enemigos cuando lo tenían en la cruz del Calvario. Amén. Cuando lo quisieron apedrear, cuando lo escupían, cuando le decían 1000 cosas, Cristo les dijo una palabra mala, ¿verdad que no? Y nos lo demostró en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros pecadores. Amén. Entonces, hermano, qué bueno, qué extraordinario hay en hacer algo bueno con los que te caen bien. Nada. Debemos, hermanos, ser obedientes y valientes cuando Dios nos llama a acercarnos a personas a las cuales no nos acercaríamos por miedo, por indiferencia, por prejuicio, porque te cae mal. Amén. Sabe también que muchos no van a las cárceles porque, y bueno, yo he visto ya que se creen pastores, maestros, no van a la cárcel a predicarle a aquellos hombres porque son pecadores, porque tienen un prejuicio. Amén. Pero dice Dios, dice, si yo te mando a que vayas y prediques a los de la cárcel, es porque tengo un plan para ellos y porque tengo un plan para ti. A veces, hermano, quizá no es tanto que Dios haga un plan para ellos, sino para ti. Amén. Que Dios te esté hablando a ti, tú dices, no, pues Dios va a hacer un cambio en aquella persona. No, te está cambiando a ti. Y a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta, hermano? Porque ya creemos que tenemos el cielo ganado solamente por ser cristianos o solamente por venir a la iglesia, ¿verdad que sí?
y te dicen, ve a orar por ese vagabundo que huele mal, y tú no te quieres acercar, ¿Dios va a hacer algo con él? No, Dios va a hacer algo contigo en ese corazón. ¿Qué es lo que quiero dar a entender, hermano? Llegar al punto que cuando Dios nos hable, hermano, debemos ser obedientes, aunque no nos guste lo que Dios nos mande. Amén. Dios siempre tiene ya todo controlado. ¿Sí? Número 3, ¿qué podemos aprender más de Ananías? El perdón. Hechos, capítulo 9, versículo 17, dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo. Bueno, ya después de quejarse Ananías, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar con él? Dijo Dios, ve. Y Ananías obedeció. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Si usted puede notar, hermano, en este versículo, la primera palabra que Ananías le dirige a Pablo, ¿cómo se dirige a él? Ándale, muévete. Yo soy aquí el orador. ¿Cómo le dice? Hermano. Ya no le importó a Pablo, a Ananías, no le importó lo que Pablo ya haya hecho, ¿verdad? No importó que mató a Esteban. Amén. Ya no le importó a Ananías que persiguiera a la iglesia. Amén. No le importó nada. Ananías dijo: si tuviste un encuentro con Cristo, tú eres ahora mi hermano. Amén. Y así nosotros, hermano, a veces ponemos etiquetas, ¿sí? De aquel que era drogadicto, de aquel que era un asesino o que era malo. Y cuando viene a Cristo, ya los profetas o los maestros, ¿verdad?, ya no se quieren acercar a él porque apenas es un convertido. No. Ananías, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. Él perdonó, hermano, a Ananías. Ananías no necesitó de un mes para perdonar, pensarla. A ver, pienso, a ver si voy a con este. Deja ver si voy a orar a Dios, porque muchos oran. Voy a orar a Dios para ver si puedo perdonar a este. No, hermano, el perdón no viene de una oración, el perdón es una decisión. Amén. Muchas de la gente dice: voy a orar para ver si lo perdono a este que me hizo no, digo, ¿cómo va? ¿A poco Dios le va a decir no lo perdones? Pues no, ¿verdad? El perdón, hermano, es una decisión de cada uno de nosotros. Y Ananías, hermano, decidió en instantes perdonar a Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dijo: él va a ser un instrumento para mí. Ya tuvo un encuentro con Cristo. Y dijo Ananías: si tuvo un encuentro con Cristo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir tú eres esto, tú eres lo otro, si ya Dios te cambió? Amén. A que me está viendo, dice en la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cristo anuló esa acta con los cargos que nos condenaban, dice, mediante la cruz. Dice, y exhibió al diablo públicamente derrotado, sin poder y sin autoridad. ¿Qué te quiero decir? Que nadie te puede señalar por tu pasado. Amén. Nadie te puede señalar porque fuiste esto, porque fuiste el otro. Si tú ya tuviste un encuentro con Cristo, Dios ya te perdonó. Amén. Borrón y cuenta nueva. Tú debes de ser un seguidor de Cristo y ya tu pasado quedó más que enterrado. Que venga una persona y te diga, o el diablo mismo disfrazado de una persona, venga y te diga, tú fuiste esto. No. Amén. Dice, Cristo ya murió por mí y murió por mis pecados y quitó todo eso malo y me dio una nueva oportunidad. Así que tú que me estás viendo, sigue adelante. Amén. Que nada ni nadie te detenga. Cristo ya puso tu mirada en ti y un nuevo comienzo empieza para tu vida. Amén. Entonces, hermano, decía Ananías, si él ya no es nada, ya no es un asesino, ya tuvo un encuentro contigo, dice, tú eres mi hermano. Amén. Necesitamos, hermano, un corazón como el de Ananías, que perdona fácilmente. Amén. Piensa en esto, hermano. Si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar?
a quienes han cometido errores para con nosotros. Amén. ¿Quiénes somos para señalar? ¿Quiénes somos para criticar? ¿Quiénes somos para juzgar? Amén. Si tú te crees muy santo, amén, y volvemos a los fariseos, amén. Si tú te crees, eres un fariseo, amén. Porque si tú te crees muy santo y señalas el pecado de alguien y aparte lo esparces por todo, o te das el lujo o te da gracia, ¿verdad? El dolor de tu hermano, no eres un cristiano, eres un fariseo, amén. Y no lo digo yo, están las características de un fariseo en la Biblia, amén. Entonces, si tú eres aquel que señala, que critica o que juzga por el pecado de alguien, estás mal, amén. Ten cuidado, no te vuelvas un fariseo. No nos volvamos un fariseo, hermano. Si alguien peca, hermano, vayamos. Y también, hermano, tenemos que ser muy inteligentes, porque si supongamos, voy a poner a mi ejemplo ejemplar. Siempre pongo a Lupita, amén. Si Lupita peca, no voy a ir a decirle, ay no, Lupita, es que mira, tú tienes que hacer esto y esto, pero como que yo sintiéndome más que Lupita. No, tenemos que tener cuidado, amén. Tenemos que ir, hermana, estamos con nosotros, estoy orando por ti, que Lupita no quiera entender, mira, la palabra de Dios dice que esto y que esto y que lo otro, ¿sí? La dejamos y seguimos orando por ella, amén. Pero nunca criticar, hermano. Dígame, ¿quiénes somos nosotros? Nadie, amén. Entonces dice, cuidado, dice, una de las más grandes pruebas, hermano, del amor al prójimo es el perdón, ¿sí? Dice en Efesios 4:32, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Y último punto, ¿qué aprendemos más de Ananías? Un interés genuino. Hechos capítulo 9, versículo 18 dice, al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Amén. Ananías, hermano, no le dijo a Pablo, hermano de dientes para afuera, ¿verdad? Como muchos. Realmente, hermano, Ananías se interesó en Pablo. Amén. La Biblia nos relata, hermano, que Dios trajo sanidad a Pablo por medio de Ananías, ¿sí? Fue bautizado, y aunque en la Biblia no explica, hermano, ya Ananías ya no aparece, ya no aparece en cuadro, amén. Pero yo pienso, hermano, que tuvo que ver con el bautizo de Pablo, ¿verdad que sí? No sé si él lo bautizó o estuvo en el proceso de Pablo en su bautizo, pero yo creo que sí estuvo Ananías con él, ¿verdad? Por amor. Ananías, hermano, no solamente cuidó de Pablo físicamente porque lo sanó, porque le dio de comer, sino lo cuidó espiritual, física y anímicamente. Amén. Para terminar la historia, hermano, la historia de Ananías nos recuerda la importancia de la obediencia al llamado de Dios, ¿sí? Incluso en circunstancias difíciles. Es decir, que si Dios te llama en un momento, sabe, hermano, que Dios siempre llama en el momento más difícil. Es decir, cuando no tienes dinero, ¿qué Dios te dice? Te llama para que des una ofrenda, ¿verdad que sí? En momentos de cuando estás enfermo, ¿qué Dios dice? Ve a predicar a otros. Pero ¿por qué lo hace así, hermano? Porque Dios te quiere dar, Él quiere ver primero la obediencia, amén. Y en el proceso, si tú lo obedeces, darte el milagro que tú necesitas. Es como yo les decía, a veces quizá la persona que Dios tiene que tú vayas a ayudarle, sí va a recibir un milagro, pero Dios al que tiene en la mira es a ti. Amén.
Entonces, cuando Dios llama, a veces lo hace en momentos difíciles para ponernos a prueba. Amén. La obediencia, hermano, Ananías, desempeñó un papel fundamental en el plan divino. Porque si Ananías, hermano, no hubiera querido ayudar a Pablo, bueno, Dios hubiera utilizado a otros, ¿verdad? Dios hubiera usado a otros, ¿verdad? Pero si no hubiera sido por estos acontecimientos, Pablo no hubiera salido a predicar. Y si usted lee en todo lo que hizo Pablo por las iglesias, predicó a los gentiles, salvó muchas almas, ¿verdad? Por medio de Pablo. Pero hubo un proceso, hubo alguien que estuvo ayudando a Pablo, y ese fue Ananías. Y muchas de las veces, hermano, nosotros cuando venimos a Dios, hay alguien detrás de nosotros que nos ayudó a poder estar aquí, ¿sí? Así que no olvidemos a Ananías, hermano, y no olvidemos a la persona que te ayudó a estar aquí. Amén. Porque si ese hombre o esa mujer no te hubiera ayudado, no hubiera repartido un volante, no te hubiera exhortado, no hubiera dado dinero para que el evangelio se predicara, quizá no estuviéramos aquí. Amén. Pero entonces, vamos a estar, hermano, o qué tan dispuestos estamos a responder como Ananías cuando Dios llama a hacer algo arriesgado. ¿Cuántos estamos dispuestos? Amén. La obediencia, hermano, puede ser el primer paso para cambiar una vida, ¿sí? O también la obediencia puede ser el primer paso para que cambie tu vida. Amén. No sabemos, ¿verdad que no? Pero el propósito de Dios, hermano, siempre es el mismo: bendecirnos. Amén. Y en esta mañana, hermano, yo quiero que aprendamos acerca, hermano, de Ananías, ¿sí? Y que seamos obedientes en cualquier circunstancia que Dios nos mande. Si Dios el día de hoy te dice, haz esto, sí, Señor. Como dijo Ananías, heme aquí, Señor. Que si Dios te dice esto, sí, Señor, solamente ayúdame, solamente dirígeme, dame las herramientas, dame esto, porque tenemos miedos, hermano. Tenemos inseguridades a veces nosotros. Pero que su boca o su palabra diga, heme aquí, Señor. Amén. Hazlo como tú deseas, ¿sí? Que seamos soldados como los soldados que le dice el capitán, sí, Señor. Bueno, pues así nosotros, ¿verdad? Así como esos hombres están entrenados para dar la vida por un civil, así nosotros también debemos de ser entrenados para dar nuestra vida, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque no vamos a dar nuestra vida, pero sí nuestra vida espiritual para salvar a otros. Amén. Entonces vamos a orar, hermano. Vamos a orar, póngase de pie. Vamos a orar para que esta semana, hermano, o todos los días, que esta palabra, la obediencia la hemos escuchado desde que nos convertimos, ¿verdad que sí? Pero muchas de las veces la olvidamos. Entonces, vamos a practicar, hermano, en esta semana y orar. Acuérdese que para tener un corazón como el de Ananías, ¿qué íbamos a hacer? Orar y la lectura de Biblia. Son la clave para poder tener un corazón como el de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, oramos por las personas que nos están viendo en esta mañana, Señor. Oramos que esta palabra, Padre, llegue a su mente, Señor, llegue a su corazón, Padre, y esa semilla, Señor, pueda dar un alcance total en ellos, Padre. Que sea una tierra fértil, Señor, donde es sembrada la semilla y es cosechada al 100%. Oramos, Señor, por aquella persona que nos está viendo, Señor. Que la obediencia, Señor, encuentre, Señor, la comunión en Dios, Señor, mediante la oración, Señor, y mediante la lectura de Biblia. Oramos, Señor, para que ellos tengan un encuentro con Cristo, como lo tuvo Pablo, Señor, y que venga y transforme la vida de mis hermanos que me están viendo, Señor. Padre, oramos, Señor, por aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, que tienen alguna, Dios mío, Señor, incapacidad, Padre, que tienen alguna atadura del enemigo, Señor.
Padre, en el nombre de Cristo, tú nos has dado el poder y la autoridad para atar, ligar y destruir. En el nombre poderoso de Cristo, tomamos, Señor, esa autoridad que tú nos has dado, Señor, y atamos y ligamos, Señor, toda obra del diablo, toda enfermedad, Señor, toda atadura de vicio, de alcohol, de droga, Señor. Padre mío, toda atadura de incredulidad, Señor, que no los permite, Señor, Padre mío, que crean en ti, Señor. Todo razonamiento humano, toda doctrina falsa, Señor, todo orgullo, todo soberbia, todo lo que está impidiendo, Señor, Padre, que ellos, Padre, vengan a ti, lo derribamos en el nombre de Cristo. Derribamos toda oposición del diablo en el nombre de Jesús y la echamos abajo en el nombre de Cristo. Oramos, Padre, para que llegue tu palabra, Señor, aquellos que nos están viendo, Señor, y que puedas tocar su mente y su corazón, Señor. Dales un corazón nuevo, dales un espíritu nuevo. Quítales ese corazón de piedra y dales un corazón tierno y receptivo. Oramos para que tengan un encuentro contigo, Jesucristo, y que cambien sus vidas en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, declaramos libertad, declaramos, Señor, bendición en el nombre de Cristo. Sean benditos de Jehová en el nombre de Jesús. Padre, oramos esta mañana, Señor, por mis hermanos que estamos presentes. Te pedimos, Señor, nos ayudes. No es fácil, Señor, no es fácil amar a aquel, Dios mío, que nos hizo algo. Pero, Señor, estamos dispuestos a cambiar por ti, para ti, Cristo. Quítanos ese odio, ese rencor. Quítanos, Señor, Padre, esa herida que nos hicieron, Señor, quizá porque hablaron mal de nosotros, quizá, Dios mío, porque nos rechazaron. Yo no lo sé, Señor. Pero oro, Padre, porque limpies nuestro corazón, Señor, y sanes nuestras heridas, Jehová, y nos ayudes, mi Dios, a ser como Ananías, Padre. Ayúdanos a perdonar, Señor, quienes nos hicieron daño, Jehová. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a tener un corazón, Dios mío, lleno de amor, Padre, tanto, Señor, para todos, para nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos a que seamos obedientes a tu palabra, Dios mío. Pero no nos olvidemos, Señor, del mayor, Padre, mandamiento que debemos de tener, Señor. Que te amemos, Jehová, por sobre todas las cosas, Jehová. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a no ser como los fariseos. Ayúdanos, Señor, a no, Dios mío, creer que estamos haciendo las cosas bien y en realidad quizá no la estamos haciendo. Señor, háblanos y corrígenos. Si estamos mal, Cristo, corrígenos con tu amor y tu misericordia, Padre. Pero te rogamos, mi Dios, que nuestro andar, Dios mío, lo hagamos lo mejor posible, Señor. Ayúdanos y que no seamos como los fariseos, Padre. Ayúdanos a que seamos más como tú, Jehová, en el nombre de Cristo. Oramos en esta mañana, Señor, para que nuestro corazón tú lo toques, Cristo, y que sea lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Dios mío. Tendremos el cuidado, Señor, Padre mío, de hacer lo mejor posible, Padre, en nuestras vidas y de tomar esta palabra y ponerla por obra, Jehová, en el nombre de Jesús.